Y vamos a ir una vez más, amadísimo Padre. Me presento una vez más ante ti, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer un hebreo que me dio el Señor ayer en Yarumela, 10:1, pero vamos a leerlo ahora, vamos a leer un poquito atrás. Es el Hebreo 8, y dice: el mediador de un nuevo pacto. Sabemos que el mediador del nuevo pacto se llama Jesucristo. 8:1 en adelante. Hebreo 8:1. El 10 es bien precioso también, pero lo vamos a leer otro día, el 10. Porque en el 10 el Señor nos enseña claro, donde si usted quiere estar todavía caminando de rodillas es porque quiere, pero sacrificio dice él que no quiere. Ofrenda dice él que no. La única ofrenda agradable para el Padre se llama Jesucristo. Pero vamos a leer esta parte. Miren. Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Se refiere al Señor Jesucristo. Ese es el sumo sacerdote de todos. Ministro, dice, del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Miren la diferencia cuando levanta el hombre o cuando levanta el Señor. Y luego nos dice en el 3, porque todo sumo sacerdote está, dice, constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por los cuales es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, daba a entender el Señor a través de esa bendita palabra que un sacerdote puede ir, pero no es suficiente, porque también él es pecador. ¿No te entiendes? Por eso que él también tiene que ofrecer. Entonces podemos ver que Jesús hizo un solo sacrificio, una sola ofrenda. El 4, ¿no? Algo que ofrecer, nos dice ahí. Así que si estuviese, dice, sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo, dice, a un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley, según la costumbre que era la ley, claro, que era la ley de cuando Moisés, estamos claros. Pero Jesús vino a romper o a abolirla. Aunque quiero que entendamos una cosa, que nosotros, a cumplirla, como dice la hermana, que nosotros los enteramente cristianos con él, no es que vamos a desechar lo que él ya hizo o lo que el Padre mandó. ¿Estamos claros? O sea, no, por decir un ejemplo, como Jesús ya vino a la cruz, yo ya estoy salvo, entonces yo puedo ir y pecar y hacer lo que quiera. No. Tengo, dice, una parte libre albedrío, ¿va? Sí. Pero no un libertinaje. Y dice en otra parte ahí que todo me es lícito, mas no todo conviene. Y luego dice ahí después, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Entonces, ¿qué significa? Yo voy a estar en obediencia. Así es. Así que si estuviese, dice, sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún, dice, sacerdote que presentan las ofrendas según la ley. Lo que el Señor mandó, sí. Lo cual, dice, sirve, dice, a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, una figura, pero es sombra para lo que venía, que se llama el Señor Jesucristo. Como se le advirtió, dice, a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto, dice, mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Estamos entendiendo? Está hablando el Señor Jesucristo. Establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado, dice, luego para el segundo. O sea, si el primero hubiera sido suficiente, no hubiera sido necesario, llamémoslo de esta manera, poner a Jesús. Pero como no era suficiente, porque la misma palabra lo manifiesta, por eso viene Jesús. Repito, porque si aquel primero, y si hubiera sido sin defecto, da a entender que no estaba completo,
Ciertamente no se hubiera procurado, dice, lugar, dice, para el segundo. O sea, no hubiera, por decir, no hubiera habido necesidad que viniera Jesús porque nosotros estábamos santificados y no teníamos pecado. Pero sabemos que todos fuimos sometidos a desobediencia. Sí. Porque reprendiéndolo, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré, dice, con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. O sea, es un pacto sepertino porque es eterno, que es la vida eterna que nos lleva el Señor Jesucristo. No como el pacto que hice, dice, con sus padres. El día, dice, que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando del pacto que hizo cuando Él los sacó de ese lugar a ellos y los sacó con mano fuerte. Y Él dice también en una parte, le dice a Faraón, para esto te formé. O sea, este propósito tenías que venir, se iba a cumplir en ti, o por decir cuando Judas, ¿cuál fue el propósito de Judas? Venir a entregar al Señor Jesucristo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, dicen, no permanecieron en mi pacto. O sea, ¿quiénes son los que nos hemos apartado del pacto? No ha sido el Señor Padre, no ha sido Jesús, fuimos nosotros que nos dedicamos a hacer lo malo. O sea, quien rompimos el pacto hemos sido nosotros. Y yo me desentendí, dice, de ellos, dice el Señor. Estuvo, creo que fueron 450 años, ¿verdad? En ese tiempo, cuando estuvo desentendido de ellos. ¿Verdad? Sí. Me imagino yo que fue igual como con, ¿cómo se llama? Con Noé. Cuando con Noé, dice él, creo que a los 3 meses creo que fue cuando, dice él, y se acordó el Señor de Noé. Cuando andaba flotando en el agua. 11, hermano. ¿Este es? Ok. Por lo cual dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos, dice, por padre, y ellos me serán a mí por pueblo o por hijos. Quiero que entendamos, como que lo dice, Él lo manifiesta en su palabra, el 11. Y ninguno dice enseñará a su prójimo, ni ninguno a sus hermanos, diciendo, conoced al Señor, porque todos me conocerán. O sea, dice el Señor a través de la Escritura que va a haber un tiempo, que es cuando Él viene, dicen ya en la segunda venida, donde no tiene que haber un tan solo lugar en la tierra que no hayan escuchado, que no le conozcan. Tiene que haber donde todos ya lo escucharon. Termino. Conoce, dice, al Señor, porque todos me conocerán. Entonces significa que no todos lo conocen todavía. Me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Toda la humanidad. Porque seré, dice, propicio a sus injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Quiero que entendamos en el Señor que Él dice, yo lo he mencionado últimamente 2 veces, creo que lo mencioné hoy y lo mencioné ayer, creo. Y lo he mencionado otras veces, donde le dice que el Señor, que Él tiró los pecados nuestros a las profundidades del mar. Yo le digo, Señor, gracias porque para allá te los tiraste. Porque si los hubiera tirado en la orilla, les juro que un montón de gente los anduviera buscando. Sí, un montón de gente lo vuelven a recoger. Pero hay que estar agradecido con lo que el Señor ha hecho. Porque seré propicio a sus justicias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Luego sigue el 13. Con ese creo que ahí terminamos, creo. Ahí, ¿verdad? Al decir, dice, nuevo pacto, ha dado, dice, por viejo al primero. O sea, el primero, al de la ley. Ya no tengo yo que estar ayunando, ya no tengo yo que andarme arrodillando. Bueno, no digo que no me arrodillo todos los días para orarle, pero no es que voy a estar en un ayuno haciéndolo como una tradición, como una ritual. No. Mucha gente todavía. Yo casualmente hablaba que ayer anduve con una persona y me dijo, mira, yo tengo un lugar para cuando quieras llevar la iglesia a ayunar, me dijo él, ¿verdad? Bueno, dije yo, mi modo, no le puedo, porque no le puedo quitar lo que la gente no quiere dejar. ¿Y por qué le digo lo que no puede quitar? Porque la gente, el Señor lo dice claro. No sé si la hermana tiene el texto donde dice
¿Acaso tiene necesidad la esposa de estar en ayuno? Entonces no han querido entender ese mensaje. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que acaso tiene necesidad la esposa, teniendo al esposo, de ayudar. Entonces, ¿qué nos enseña? Que no tienen a Jesús. Porque si lo tuvieran, entonces no estarían todavía en esos rituales o en esas costumbres o en esas doctrinas de hombre. ¿Y por qué? Porque van a escuchar de repente ustedes, y por eso se los manifiesto, que van a decir, sí, pero es que Jesús fue levantado y se llevó, entonces estamos en ayuno esperando su regreso. Jesús les dijo claro, no los dejaré solos, les mandaré, dice, en una parte aparece el Consolador, en otra parte aparece el Espíritu Santo, que es el mismo, y dice muy claro, en el cual vendremos a morar el Padre y yo. Entonces, ¿qué significa? Él me dejó el Espíritu Santo, Él mora en mi vida. Entonces, si Él mora en mi vida, ¿y a quién le voy a estar guardando ayuno si Él mora en mi vida? Entonces, ¿qué significa? Que no lo han recibido. Todavía están creyendo en que lo están esperando y no han entendido que Él ya mora en mi vida. Él lo dice de Génesis en adelante, donde dice que el Padre anda en medio del pueblo, y Él que nos da a entender en este lugar, ¿verdad? ¿Lo encontró, hermano? No. Corintios 7, del 10 al 20. ¿Lo tenemos para leerlo antes después termino este? ¿Y si no leo este? No, ¿Lo tiene? Ahí está. Pero los que están, dice, unidos, no, pero no es ese. Es que es lo del ayuno, es del ayuno ese. es que más abajo. Ah, bien, pero los que están, dice, unidos en matrimonio, mando yo, no mando yo, perdón, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero no es ese, ¿no? No es ese. Es el que yo le digo, es que está porque esa pregunta se le hicieron a Jesús y en ese entonces ya Jesús no estaba ahí. Por eso le digo. Entonces, pero lo que nos da a entender cuando le hicieron la pregunta, y él le dijo, ¿acaso tiene, oye, ve lo que dice, ¿acaso tiene necesidad la esposa teniendo al esposo? ¿Qué nos da a entender? Que si lo tenemos, no tenemos necesidad de estar en eso. Ahora, los que no lo tienen, y hay una parte donde dice él, va a haber tiempos donde el esposo se le es quitado, de repente cuando la gente se aparta de las cosas del Señor, y ahí es, dice él, cuando entonces sí te debían de poder ayudar. Lo termino al decir, dice, el nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Eso es lo que nos manifiesta aquí, pero sabemos que una vez que Jesús fue a la cruz y murió por usted y por mí, eso quedó abolido en el Señor. Entonces, eso es lo que quiero que atendamos, pero hay gente que, vuelvo a repetir, están en el ayuno constantemente, pero no están agradando al Señor. Y yo les digo, si leyéramos el Isaías, si quiere póngame el Isaías 53. Ah, ¿lo tiene o qué tal? Porque en el Isaías 53, creo que está el ayuno 53 o 58 por ahí. ¿Lo tiene? Miremos para que lo leamos. Ahí está. Jesús le dijo, oiga bien, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Acaso pueden, dicen los que están de boda, ayunar mientras dice, con ellos el esposo? Entonces, si estamos en Jesús, Si estamos en Jesús, ¿por qué vamos a estar ayunando? Si Él está en nuestra vida. Y mire lo que dice. Repito, Jesús les dijo, ¿acaso pueden, dicen los que están de boda, ayunar? ¿Y qué hacemos cuando estamos de boda o recién casados? Estamos gozosos con el Señor, no vamos a estar en ayuno. Mientras está con ellos, dice el esposo, entre tanto que tienen, dice, consigo al esposo, no pueden ayunar. No pueden o no deben, como lo quiera ver. O sea, no deben, la palabra lo dice. No pueden. Entonces, ¿por qué no da? Y me tenés porque vas a ayunar. Ahora, si no me tenés, preocupate. si estoy en pecado, tengo que estar. Pero si lo tenemos a Él, ahí está clarito, pues. Le pasa que luego el Señor, yo entiendo, y les digo, yo entiendo que el Señor ha puesto cosas, o ha permitido que el hombre las pusiera, y hay gente que, no, pero es que ahí dice que hay que estar en esto. No sé si tiene el Isaías 53.1. Yo no sé si el 1.58, pero de por ahí. Solo para leer un poquito nada más, para que miremos. Ahí va. Sí, Isaías 53.
Deme el... Ese es quien ha creído, dice, a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de mi Padre. 2, quiero ver. No, entonces el 58. ¿58? Sí, el 58. 58.1. Ahí está el 58. ¿Lo tiene? Ahí está, esa es, sí. Mire lo que nos dice ahí, para que tengamos una idea. Clama a voz, dice en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo. Está hablándole el Señor a un profeta para que le vaya a decir, en el caso como me tiene ahorita anunciando la palabra, alza tu voz como trompeta, dice, y anuncia a mi pueblo, dice, su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Miren lo que nos dice luego en el 2. Que me buscan cada día, dice, y quieren saber mis caminos. Oiga bien lo que dice, como gente que hubiese hecho justicia, o sea, como que anduvieran haciendo lo bueno, pues, y no lo andan haciendo. Y que no hubiesen dejado la ley de su padre, o sea, como que no se hubieran apartado del Señor, es lo que nos da a entender. Me piden justo juicio, dice, y quieren acercarse. A mí quieren, pero no dice se están acercando. Miramos el cuadro, ahí estaba. Porque dicen, miren, ayunamos y no hiciste ¿qué? ¿Qué es lo que dice? No le hace caso. ¿Qué le pasó a David cuando ayunó por el hijo? No le hizo caso. Porque estaba en pecado. David estuvo ayunando y David es un hombre, es con el corazón semejante al del Señor y no le hizo caso. O sea, cuando usted está ayunando en pecado, no le hace caso al Señor. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento, porque David solo quería que el cipote, quería que el pecado, llamémoslo, porque era el cipote, pero el pecado que estuviera vivo. Eso es lo que quiero que entendamos, miren. Porque dice, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos, dice, nuestra alma. ¿Qué tiene que ver el alma con lo que hace la carne? Nada. Dice el Señor que se oponen entre sí a través del Espíritu, ¿va? Y no te diste por entendido, o sea, no, el Señor no lo volteó ni a ver. Aquí dice que en el día de vuestro ayuno, mire, buscáis vuestros propios gustos, o sea, lo acomodás. Bueno, una tortillita o un ayuno de frutas. Bueno, hoy dicen que hacen ayunos virtuales, no sé qué será eso. Así estaba escuchando por la radio. Sí, de vuestro ayuno, repito, voy aquí. Aquí dice que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos, o sea, lo hacéis de acuerdo a tu manera, no de acuerdo al Señor. Y luego seguimos. Y oprime, dice, a todos vuestros trabajadores, o sea, da a entender, y no cambiás. Seguís tratando mismo al vecino, al hermano, y vamos poniéndole cuantas cosas. Así es. Aquí dice que miren lo que nos dice, para contienda y debates ayunás. Y para herirte, dice, con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, dice, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, no lo está haciendo la gente de acuerdo a como el Señor les agrada. Si hiciera, ¿va? Quiero que entendamos. Hay una parte, creo que es en Corintios, póngame el 5, donde dice, el 5, donde dice, pues no vas a hacer más porque ayunes, ni vas a hacer menos porque dejes de ayunar. ¿Qué nos da a entender? Que no hay ninguna razón. Así es, miren. Y ahí menciona, miren, está haciendo la pregunta. El Señor hace la pregunta. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? O sea, ¿yo te escogí ese ayuno? No. Miren, no, claro que no. Ahí está. ¿Es tal el ayuno, dice, que yo escogí? Y mire lo que dice. Que de día aflija el hombre su alma. Su alma, dice, que incline, miren, su cabeza como junco. ¿De entender? Yo te tengo en eso. Miren. Y haga cama de silicio y de ceniza. Y miren lo que dice hoy. Llamaréis esto ayuno, dice. Y día agradable a mi Padre. O sea, la gente lo habla, pero el Señor nos demuestra que no. Y miren lo que dice luego. Es más bien, dice, el ayuno que yo escogí. Miren, este es el que él escoge. Miren. Desatar las ligaduras de impiedad, o sea, quítate la maldad, perdonar a la persona con la que tenés problemas, dejar la chismografía, dejar la envidia, dejar la altivez, dejar el orgullo, dejar la prepotencia, porque ahí vamos bien, miren. Desatar, dice, las ligaduras de impiedad, soltar las cargas
de opresión. ¿Qué es lo que a la gente la tiene oprimida? Son las cargas, pero son cargas de opresión. No es el ayuno, no. Y ahí, mire, le dice, y dejar, dice, ir libre, dice, a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, o sea, todo yugo de esclavitud a la cual estábamos metidos antes. Así es, y luego, mire, no es que partas tu pan con el hambriento, no es porque le des porque te sobró a alguien, es de que le dejas a alguien de lo tuyo. Solo tienes una tortilla, bueno, te voy a dar la mitad, porque vamos a cagar la otra mitad, porque dar de lo que sobró cualquiera lo da. No es que partas tu pan con el hambriento, dice, y a los pobres errantes albergues en tu casa. Ahí viene lo que va a decirme, que cuando veas al desnudo lo cubras. Y no te escondas de tu hermano cuando te llega a pedir una comida, cuando te llega a pedir prestado una cosa o la otra. Es lo que nos manifiesta. Y ahí es donde dice el Señor, entonces nacerá tu luz como el alba. O sea, como quien dice, entonces yo te voy a ver, yo te voy a escuchar y entonces vas a cambiar. Mira ahí. Entonces nacerá tu luz como el alba. ¿Por qué le dice nacerá tu luz como el alba? Porque andaba en oscuras, siguen en tinieblas. Pero cuando entonces hacen las cosas que al Señor le agrada, como lo que mencionó ahí, entonces la cosa es diferente. Entonces nacerá tu luz, dice, como el alba. Y miren lo que, y tu salvación se dejará ver pronto. Como quien dice, si seguís como estás, vas a seguir en tinieblas. Pero si cambiás y haces conforme al propósito, entonces ahí tu salvación se dejará ver, dice, pronto. irá, dice, tu justicia delante de ti. Y la gloria de mi Padre será tú. ¿Cuándo entonces estamos haciendo? Entonces, ¿tenemos que estar ayunando? No. Tenemos que estar haciendo lo que el Señor... Hasta ahí lo vamos a llegar, hermano, porque hasta ahí lo vamos a llegar. Solo démosle gracias, Señor, amadísimo Padre. Te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche, Señor. Te pido a través de tu Hijo amado que permitas que sea hacedor de esta bendita palabra. Permite que pueda atesorarla en mi vida, Señor. Permite que se pueda ver ese fruto, Señor, en esta semilla, que produzca al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme a tu plan, tu propósito, tu misericordia, Señor. Enséñame, Padre, te pido a través del Señor Jesucristo, a ser conforme a tu propósito, a ser conforme a lo que a ti te agrada. Señor Jesús, enséñame a ser obediente como tú lo eres. Y como tú dijiste, mi Padre nunca me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Enséñame a ser obediente y a estar agradando siempre al Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.